Bueno, queridos hermanos, muy buenos días. Nuevamente agradecidos con el Señor por esta oportunidad maravillosa que el Señor nos da de estar aquí reunidos en su presencia. Sabemos por las Escrituras que Él está aquí en medio de nosotros, porque donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Y somos su iglesia, y como iglesia nos reunimos para alabarlo, para adorarlo, para exaltar su nombre y para escuchar su palabra también, para escuchar su voluntad. Así que quiero dar una bienvenida a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales, a nuestros hermanos que se conectan ahora mismo por MED también, y nuestros hermanos que están aquí también reunidos físicamente. Bienvenidos y vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes están ansiosos por escuchar la voluntad de Dios? Amén. Amén. ¿Todos? Amén. Bueno, también yo. Vamos a, antes que nada, a orar por la ofrenda. Me gustaría pedirle el favor a uno de mis hermanos que se conectan, si puede orar por la ofrenda, por favor. A ver, nuestro hermano Ayrton, que nos acompaña de Santa Marta. Active su micrófono, por favor, y oramos por la ofrenda. Le acompañamos. Amén. Amén. Activa el micrófono, hermano Ayrton. Eso, adelante. Padre, te rogamos, Señor, que en este día, Padre, bendiga a tener la ofrenda, Señor. Hoy se va a entregar a tu iglesia, Señor, para darle el uso que le corresponde, Señor, para ayudar a las personas necesitadas y todas las cosas necesarias que se puedan presentar, Padre. Bendice a cada uno de los que vayan a ofrendar y las personas también bendice a las que no puedan ofrendar también, Señor, a los que no tienen trabajo, bendícelos también, Señor. Y esto lo entregamos, Señor, lo entregamos porque ya tú nos has dado, Señor, no porque queremos más de ti, pero esperamos algo más de ti, Señor. Bendice, Señor, las ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, es un privilegio, hermanos, de verdad poder ofrendar, y como oraba nuestro hermano, damos no de lo que tenemos, sino de lo que ya Dios nos ha dado, porque es mucho de lo que Dios nos da. A veces nos da más de lo que merecemos y mucho más de lo que necesitamos, y eso es un motivo para agradecer a Dios. Bueno, vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, quienes puedan nos ponemos de pie, por favor, para dar honra a la palabra de Dios, donde vamos a leer el verso 18 y 19. Es el pasaje que he tomado como texto base para el sermón de hoy, que lleva por título A él oíd. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Amén. 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 Está ahí la palabra del Señor, ya pueden sentarse. Bueno, hermanos, son muchos las voces que se han levantado, que hasta el día de hoy se levantan diariamente. Una infinidad de personas hablando de Dios, hablando de la Biblia. Se ha conformado innumerables grupos, congregaciones o iglesias
llámese iglesia o congregación o asamblea, a un grupo de personas que se reúnen con un fin. En este caso, pues, con el fin de estudiar o compartir la palabra de Dios. Congregaciones e iglesias que difieren unas de otras, tanto en la interpretación como en la aplicación de la palabra de Dios. Y es debido a tantas voces, hermanos, que se escuchan y que todos manifiestan tener o decir la verdad. Por eso las personas se hacen un lío en su mente, en su cabeza, ya que no saben a quién creer o qué creer. Y prefieren no oír a nadie alegando que todo es mentira. Y esto es algo lo cual es un error, porque no podemos generalizar. No podemos decir que todos los colombianos son narcotraficantes. Eso es una generalización, porque no todos lo son. Lo mismo pasa en el caso del tema que estamos hablando hoy. No todos los que hablan de Dios son mentirosos, ni todos son, por decir, congregaciones que no hablan de parte de Dios, sino hay muchas personas que realmente hablan y hablamos de parte de Dios, hermanos. El escuchar tantas voces sin tener el suficiente discernimiento o la capacidad para entender quién habla de parte de Dios y quién no habla, está causando confusión, está causando bastante confusión en la mente de las personas. Y este es un grave problema, hermanos, porque está llevando a la humanidad en su mayoría, no generalizando tampoco, en su mayoría al escepticismo, a la incredulidad, a la negación, a no querer aceptar que hay un ser supremo, un Dios todopoderoso, debido a tantas congregaciones y a tantas voces que se levantan confundiendo a las personas. El pasaje que acabamos de leer en esta mañana, hermanos, que tenemos como texto base, es una promesa hecha o dada por Dios mismo, una promesa que Dios hace a través de la Escritura y que a su debido tiempo Dios cumplió, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Es decir, amén. Dios cumple todo lo que promete, hermanos. Y aunque nosotros a veces no siempre cumplimos lo que prometemos, Dios sí cumple. Dios realmente sí cumple todas las promesas que Él nos hace, hermanos. Amén. Amén. Las promesas de Dios tienen la garantía divina de que se cumplirán, porque Dios cumple, repito, todo lo que Él nos ha prometido. Ahora, en el pasaje de hoy, hermanos, el pasaje base, Dios le dice a Moisés que levantará un profeta, que para un futuro, dice, levantará un profeta. Recordemos que el libro de Deuteronomio fue escrito aproximadamente hace 1200 años antes de Cristo. Fue escrito. Por eso encontramos la palabra levantará en futuro. O sea, para otros tiempos, para los tiempos en que a su debido momento Dios cumplió su promesa. ¿De quién se trata cuando dice levantaré profeta como tú, así como Moisés? Porque pues, sabemos por las escrituras que Moisés forma parte de uno de los tantos profetas que encontramos
en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. ¿De quién? Cuando Dios dice que levantará profeta, ¿de quién se trata o a quién se refiere o a quién se está refiriendo? Y ese es el primer punto, hermanos, del tema de hoy. ¿Quién es el profeta anunciado por Dios? Primer punto, ¿quién es el profeta anunciado por Dios? Bueno, para poder saber de quién se trata con exactitud, porque en la Biblia encontramos muchos profetas, debemos ir al contexto remoto o al contexto general de toda la Escritura para poder conocer a quién específicamente se está refiriendo Dios. Y para eso vamos a leer el libro de Mateo, este es un sermón temático, por lo tanto voy a dar algunos pasajes, no son muchos, pero voy a dar algunos textos bíblicos. No es necesario que los apunten, que los lean, los apuntan y después los repasan en casa. Mateo capítulo 7, del verso 10, el verso 5. Mateo 17, perdón, es más adelante. Me faltaba un numerito nomás. Mateo capítulo 17, verso 5. En este pasaje se está hablando de la transfiguración, cuando nuestro Señor Jesucristo se transfiguró delante de algunos de sus apóstoles. En ese momento Pedro estaba un poco como atónico, estaba como asustado por lo que estaba viendo y decía: maestro, ¿qué tal si hacemos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y una? Bueno, entonces llegando al verso 5 dice que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Amén. 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 Estas palabras concuerdan con lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 18, un verso un poco más atrás del texto base que leíamos anteriormente, donde dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Amén. Amén. Por la información que tenemos de la Escritura, la información general que tenemos en la Escritura, y no basándonos solamente en un pasaje, sino en varios pasajes que confirman y nos dan una información amplia del tema, podemos decir con certeza, hermanos, que el profeta anunciado por Dios en Deuteronomio capítulo 18, verso 18, es Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Jesús fue rey, fue sacerdote y fue profeta. Es rey, es sacerdote eterno y es profeta también, hermanos. Segundo punto, a él oíd. Son 3 puntos que he tomado para desarrollar este tema y que lo podamos entender un poco mejor. La palabra oíd es un verbo, y en gramática un verbo lo conocemos como un verbo imperativo, un verbo que nos muestra, que nos denota una acción, algo que debemos hacer. Por lo tanto, hermanos, lo que tenemos en el pasaje base es un mandato divino, hermanos. Es un mandato divino que no solo está establecido en Deuteronomio capítulo 18, sino que también se confirma este mandato en otros pasajes, como leíamos anteriormente y como en Mateo 17, verso 5. Y es importante saber, hermanos, quiero aclarar esto, que este pasaje,
aunque está escrito en el Antiguo Testamento y fue dicho para al pueblo de Israel, lo tenemos nuevamente ratificado en el Nuevo Testamento, en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que es para nosotros, es aplicable a la iglesia de Cristo y al resto de no solamente al pueblo de Dios, sino al pueblo en general. Amén. Amén. Bueno, entonces como leíamos anteriormente, que se confirma también en varios pasajes, como también el apóstol Pedro en su primer discurso que dado al pueblo en el pórtico de Salomón, menciona nuevamente este mandato, hermanos, este mandamiento, porque, repito, es un mandato, es un mandamiento de Dios. Oíd. Es una promesa que Dios ha hecho de que levantaría un profeta, y el mandato es que le oigamos a él. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a leer el libro de los Hechos, donde el apóstol Pedro nos ratifica una vez más este mandato. Hechos capítulo 3, verso 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Amén. Amén. Bueno, ahora hermanos, ¿cómo es posible oír a Jesús en todas las cosas que Él nos hable si no lo tenemos presente físicamente? Si no está con nosotros físicamente, para así poder escuchar su voz. ¿Cómo es posible que lo vamos a escuchar? Entonces, por medio de su palabra. La manera en que podemos escuchar a Jesús es por medio de su palabra, por medio de la palabra revelada y escrita. Es ahí, hermanos, donde podemos, al leerla, oír la voz de Jesús. Hay una ilustración que en alguna ocasión vi en una imagen en las redes sociales de una persona que se daba golpes de pecho y decía: Señor, dame una señal, háblame, por favor. Y aparece una mano del cielo entregándole una Biblia. Entonces, es una ilustración que nos sirve para entender que la manera en que Dios nos habla es a través de su palabra. La voz de Dios, la voz de Jesús está en la Escritura, hermanos. Si queremos oír a Jesús, basta con abrir nuestras Biblias para escucharlo. Amén. Amén. Tercer punto. ¿Crees lo que oyes de Jesús? Este punto es muy importante y quiero detenerme, no es que sea más importante que los otros, no, pero quiero detenerme un poquito en este punto porque realmente es necesario. El mandato de oír es importante, oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, como nos enseña el apóstol Pablo en la epístola de Romanos en el capítulo 10. Pero el oír, el mandato de oír va más allá de solo oír, porque no basta solo con oír, hermanos. Por eso digo, va más allá de oír, porque además de oír, es importante creer lo que oímos de Dios. Recuerden que el título del sermón es A Él oír, a Jesús. Entonces es importante que lo que estemos escuchando de Él, lo creamos. Y creer lo que está escrito y revelado en la Escritura, hermano. Que es donde está la voz de Jesús. En el texto base está escrito que
cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas, dice. Y en el libro de Hechos, el pasaje que leíamos en el verso siguiente, dice que toda alma, que alma se traduce a persona, que toda persona que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. El hecho de que Dios nos pida cuentas y nos advierta que seremos desarraigados o que seremos cortados del pueblo de Dios, ¿sí? No el pueblo de Israel, en este caso ya es la iglesia de Cristo y el pueblo en general, porque quienes no oigan ni crean tendrán que dar cuentas a Dios. Todos tendremos que dar cuentas a Dios, en definitiva. Decía que la iglesia en general no significa que Dios lo vaya a hacer solo por no oír. O sea, que vayamos a ser desarraigados porque no oigamos, no es solamente porque no oigamos, sino porque no creamos. Por eso no significa que Dios no vaya a hacer esto solo por no oír. No, esto nos habla es de un castigo, de una consecuencia. Recuerden que todos nuestros actos tienen consecuencias. Si nuestros actos son buenos, van a tener buenas consecuencias. Si no, pues lo contrario. Y es por eso, la consecuencia va a ser por no creer, por no obedecer lo oído de Dios en su palabra, a través del profeta, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero leer un pasaje, hermanos, que tiene mucho que ver con el tema. Mateo capítulo 7, del verso 24 al 27. Más exactamente, donde está escrito: cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, lo que viene hablando nuestro Señor Jesucristo atrás, que eso es lo que Dios nos manda que oigamos. Nos habla de la lámpara del cuerpo, de las riquezas, del afán, de la ansiedad, de muchas otras cosas que nos viene hablando, de la oración. Entonces Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La palabra roca significa solidez, significa durabilidad, firmeza. Versículo 25, descendió, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, las cree, si las hace es porque las cree, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, en un simiente, con cimientos sólidos, fuertes, inamovibles. Verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, no las cree, no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Este pasaje nos habla de bendición, nos habla de consecuencias que, como decía anteriormente, que pueden ser buenas, favorables, o no pueden ser buenas, según como sea nuestra decisión. El pasaje que acabamos de escuchar, hermanos, nos habla también de libertad. Nos habla de libre albedrío. Nos habla de la libertad que Dios nos da y que podemos decidir creer lo que oímos
como también podemos decidir no creer lo que oímos. Y esa libertad, hermanos, nos responsabiliza delante de Dios. Y según sea nuestra decisión que tomemos, será el resultado. Y por eso es importante preguntarnos que a la luz de estos pasajes, de esta exhortación que tenemos de parte de Dios, nos preguntemos, ¿a quién oyes? ¿A quién estamos oyendo? ¿Has escuchado la voz de Jesús? ¿Reconoces cuando es Jesús quien te habla? Porque recuerden que en la introducción decía que son muchas voces las que se levantan, diciendo que hablan de parte de Dios. Pero si no tenemos el discernimiento necesario, no vamos a saber identificar la voz de Jesús. ¿Reconoces cuando es Jesús quien te habla? Por eso repito, ¿crees y obedeces lo que Jesús te dice? Amén. ¿Lo que oyes de Él lo crees? Dios mismo, hermanos, es quien nos exhorta en esta mañana. Nos hace un llamado, nos insta para que oigamos las palabras de Jesús. Dios quiere que aprovechemos el oír la palabra y que nuestro oír vaya acompañado de fe. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, hermanos, en la vida de cada persona que oye la voz de Cristo. Y porque Dios quiere lo mejor para nosotros, por eso nos exhorta, nos insta, nos anima, nos muestra, nos guía a través de su palabra. Dios no quiere que escuchemos voces extrañas. Dios quiere que escuchemos la voz de Jesús. Porque es la voz de Jesús la que nos va a llevar en la dirección directa. Amén. Es la voz de Jesús la que Dios quiere que nosotros escuchemos, hermanos. Y el propósito de Dios en nuestras vidas es la salvación de nuestra alma. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. En el Evangelio de Juan está escrito en el capítulo 3, verso 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no tendrá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Y eso es algo maravilloso de parte de Dios, hermanos, porque eso nos habla de libertad. Dios no quiere obligar a nadie. Dios no quiere tener una familia a la fuerza. Usted tiene que creer en mí. No, Dios nos da la libertad de que cada uno de nosotros decidamos creer o no creer. Y eso es algo maravilloso de parte de Dios, hermanos. Quiero concluir con un pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 37. Juan capítulo 18, verso 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. Amén. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Juan 8:47. Mis ovejas oyen mi voz y a extraños no siguen.
Así que hermanos, el mensaje de hoy es claro, preciso y conciso, entendible. Dios quiere que escuchemos la voz de Jesús, que le creamos a Él. Dios no quiere que escuchemos a extraños. Dios quiere que nosotros tengamos el discernimiento, y lo podemos adquirir. El discernimiento se consigue con el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios, vamos a saber diferenciar entre una voz y otra, y vamos a conocer la voz de Jesús. Vamos a saber quién habla de parte de Él y quién no, hermanos. Así que los invito, hermanos, para que oremos y le pidamos a Dios que nos ayude, que nos siga ayudando, que nos siga guiando a su palabra, que nos siga guiando a su verdad. Amén. Amén. Bendito Dios de los cielos y la tierra, te agradecemos inmensamente, Señor, por esta tu palabra, Señor, que nos muestras en esta mañana, Señor. Gracias porque nos amas, Señor, y porque nos amas, nos corriges, nos exhortas, nos animas también, Señor, nos guías. Ayúdanos, Padre Santo, por favor, para que quienes hemos escuchado la voz de Cristo, la voz de Jesús, la creamos, la pongamos por obra, que no solamente seamos hacedores, oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores, que aprovechemos el oír y que nuestro oír sea con fe para poder, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, y ayuda a cada una de las personas, Señor, que no han escuchado la voz de Cristo, para que cuando la escuchen haya temor en sus corazones y la crean, Señor, porque esa es tu voluntad, Padre Santo. Llévate la gloria, Señor, en esta mañana, porque solo tú la mereces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Y amén. Un abrazo, queridos hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Gracias por estar acá domingo a domingo y por ver nuestras mensajes, nuestras predicaciones, que procuramos al 100% que sean bíblicas, 100% bíblicas. Bendiciones.